Como veis, hay mucha gente descontenta con las vacunas. Mucha gente que ha sufrido los efectos y las consecuencias de estas inyecciones, en propia piel o en sus hijos. Hemos visto ya que no nos hacen falta, que no son eficaces y que están lejos de ser lo seguras que pretenden ser. ¿A dónde nos lleva todo esto? Quinta dosis de realidad. Las consecuencias. ¿Qué pasa para que dejes de creer en las vacunas? Resumiendo, porque ya me imagino que pasan muchas cosas y muchos años, pero en relación concreto a las vacunas, ¿en qué momento te das cuenta de...? A ver, estas cosas es como algo que se va acumulando y entonces llega un momento en que hay una gota que rebosa el vaso, ¿no? Hubo un día en que yo estaba en una de las reuniones que se daban en el centro de discapacitados al que entonces acudía mi hermano, desde hace muchos años, que es un sitio que empezó pues con pocos niños ahí atendidos, casi todos con síndrome de Down. Era algo pequeñito, familiar, entrañable, y luego fue creciendo, fue aumentando, y ese crecimiento era como un éxito. Y cada vez había más, y lo explicaban como que los tenían encerrados en casa hasta el momento y que ahora estaban abarcando más zona, pero es que claro, es que pasaron de ser decenas a ser miles. Y esto es, digamos, dos órdenes de magnitud por haber abarcado una zona el doble de amplia, pues como que no salen los números. Y estos chicos afectados cada vez iban siendo más, digamos, de aspecto no síndrome de Down. Y entonces en esa conferencia se nos dijo, es que cada vez hay más deficientes mentales, cuando nosotros creíamos que cada vez iba a haber menos. Yo creo que esa frase fue el detonante. Los que están gestionando el centro, pues por un lado, pues crecemos mucho y hacemos nuevos locales y nuevos centros y más presupuesto y más ayudas y más personas que van a ser dependientes del resto de su vida. Está muy bien atenderlas, pero estaría mejor no haberlas dejado en este estado. Algo hizo que miles de niños que habían nacido sanos dejaran de estarlo. Y entonces todas esas historias que yo había oído de niños autistas por las vacunas desacreditadas, insultadas, vilipendiadas y atribuidas a fanáticos ignorantes que se inventaban trolas, pues resulta que eran ciertas, porque hay una cosa que es la realidad, que hay que mirarla. Y bueno, y es a partir de eso, de mirar y de ver, bueno, los pacientes que vienen a la farmacia
y se vacunan de la gripe, pues les sienta fatal. Luego también van viniendo las madres con el cochecito del niño, ay, es que le he puesto las vacunas y está mal. Y a todo el mundo tiene asumido que al niño se le ponen las vacunas y el niño se pone mal. Y luego empieza a haber un montón de críos que tienen problemas. Los que están en el centro de discapacitados serían la punta del iceberg. Luego se ve claramente cómo el resto, digamos, son normales, entre comillas, pero menos que antes, porque antes los niños eran más listos, más vivaces, más vigorosos, más sanos, comían de todo, corrían, se caían, se levantaban. Y ahora todos son niños diabéticos, asmáticos, con intolerancias alimentarias, con trastornos del comportamiento, con dificultades del lenguaje, y quien no tiene una cosa tiene la otra o tiene varias. Y es rarísimo encontrar un niño como los de antes. Volviendo al autismo, que es uno de los temas que con el que más trabajas, porque si hay una epidemia de algo, probablemente sea de autismo, porque hemos pasado de un caso cada 10.000 en 1970 a un caso de cada 54 en el 2020, según datos de los CDC. ¿Tú tienes claro que las vacunas provocan el autismo? Sí. Por desgracia sí, y me puede costar, no sé lo que me va a costar, porque hasta ahora tela marinera, pero cuando en Estados Unidos, en las grandes convenciones de países grandes, o era grande, ya no sé ya, la pregunta era, ¿cuántos de padres de autismo? ¿Cuántos de ustedes piensan que lo que tuvo su hijo, levanten la mano los que piensan que es lo que le pasó a su hijo para ir a una vacuna? El 90% levantaba la mano. Es así. Es así. Entonces dices, ¿eres antivacunas? No, perdone usted, yo no soy antivacunas. Mis hijos están vacunados, trabajo 18 años, no sé, ya para el sistema público, con todo el respeto, con toda la humildad que ha sido posible, intentando servir lo más que he podido a mis compañeros, a mis pacientes. Pero esto salta a la vista y quien no lo quiere ver, pues será que no lo quiere ver. Pues lea a Helen Victoria Rayag-Tack en su artículo Causas del autismo, una revisión. Ahí tiene las causas del autismo, una por una, todas revisadas, todas vistas. Es una abuela de autismo, se jubiló de las farmacéuticas, es una científica y escribió ese artículo, bueno, el pedazo de artículo, ¿verdad? Hay muchísimos, pone un 80% clarísimo, los padres te lo describen, te enseñan las fotos, mira, este era mi hijo, cómo miraba, le puse esto y pasó, puse esto y pasó. Además lo hacen con un dolor, con una cosa. Y luego hay unos, igual un 15% más o menos, que no se puede descartar. O sea, los padres igual no te lo dicen claramente, pero el niño hacía de todo y entra en ese tramo de edad en el que ya se pone la triple vírica, luego va la varicela, luego va el neumococo, luego va así. Entonces dices, es que no lo puedes descartar. Y la etiopatogenia está claramente, está clara, o sea, hay tal carga antigénica que se anula la inmunidad natural de los niños. Se anulan los procesos bueno, aparte de la carga de metales, ¿no? Se anulan los procesos digestivos también. Y todo eso contribuye a que tienen tal cantidad de virus
de infectantes sin que reaccionen, no tienen reacción. Un niño cuando tiene fiebre es una fiesta. Entonces, que hay una inflamación crónica cerebral, hay una alteración de eso que llaman respiración primigénica los terapeutas sacrocraneales. Entonces, cuando a un niño con autismo le liberas esa parte, empieza la cosa a funcionar. Yo creo que la principal crítica metodológica que se debería de hacer es, volvemos a lo mismo, y esto se puede extrapolar al caso, por ejemplo, de los agroquímicos. Aquí, por ejemplo, Nicolás Solea también ha hecho una crítica muy fundamental y sistemática en ese sentido, este catedrático, ¿no? Al final, esa biopersistencia, tú no la puedes, no puedes determinar cómo va a afectar a un niño, porque tú estás estableciendo unos máximos o límites de toxicidad, pero claro, no se ajusta al peso cantidad de los bebés, porque además por cuestiones deontológicas no vas a experimentar con niños. Entonces, el efecto que pueda tener, por ejemplo, si se cumple el programa de los CDC a los 2 meses, había 15,9 veces la cantidad máxima considerada segura de metales pesados, de aluminio, por ejemplo. Entonces, claro, si sabemos que el aluminio afecta a nivel sistema nervioso o psicomotriz, claro, ¿por qué están incrementándose tanto los casos de autismo, ¿no? Ahí me viene a la cabeza el estudio de Whitfield, que fue ampliamente criticado en el 98 en The Lancet, cuando luego, por ejemplo, se sabe que Thomson, que fue un científico senior de los CDC, reconoció a Hooker, que hoy en día, por cierto, está trabajando muy en esa línea. Hooker recientemente ha publicado también artículos comparando niños vacunados y no vacunados, ¿no? Que los no vacunados están más sanos y más casos de autismo en los vacunados. Le reconoció, además eso está grabado, en Discovery Salud también salió el tema, ¿no? Y él pidió disculpas públicamente, Thomson, este científico senior de los CDC, sobre la ocultación de los datos estadísticos, ¿no? Entre la triple vírica y los casos de autismo. Eso fue reconocido también por Thomson, ¿no? A su compañero Hooker, que tenía un hijo autista, Hooker. Y era pues, un niño normal y corriente, enorme, muy activo, y al tiempo, a los 2 años y pico, empezó a cambiar. El día exacto no lo puedo decir, pero empezó a cambiar. Sobre todo lo noté en que había sido muy hábil y de repente se caía y no ponía las manos, empezó a ser muy torpe y empezó a no sonreír, a no mirarte, y a cambiar. Yo decía, ¿qué le pasa a este niño? Porque luego tiene la parte que Javi a altas capacidades. Era y es muy inteligente, excesivamente inteligente. Eso? ¿Que era muy inteligente? Sí. Pues con 3 años hablaba perfectamente, pero hablaba con todas las S, todas las L, como si fuera de Valladolid. No hablaba como hablamos aquí. Ajá. O sea, el andaluz no hablaba. Sabe leer japonés, sabe escribirlo en las 3 formas y sabe hablar japonés. En año y medio. Algo que como la alarma grande, ¿no? Fue un día que llego yo al colegio y Javi estaba pues a recogerlo. Estaba en primero de primaria y de repente no habían acabado la clase de educación física y lo veo que está con otro niño, lo tiene el niño agarrado de aquí, haciéndole así, y Javi era con los brazos abajo y no huía. Y yo decía, vamos a ver, que no se va. Fui a acercarme en ese momento, tocaron el timbre y se fueron para adentro. Ya salieron, digo, Javi, ¿por qué te pega Pablo? Dice, si me pega todos los días. Digo, ¿y tú por qué no te vas? No sé. Claro, dice, vamos a ver, una cosa es que no te enfrentes, pero que no te vayas. Y entonces empecé a ver que había muchas publicaciones de que el autismo lo provocaban las vacunas y lo provocaban con la triple vírica. Entonces hice yo así, hacia atrás, y dije, vamos a ver, ¿esto encaja? Y entonces al echar yo para atrás dije, es que fue cuando empezó a cambiar.
a raíz de los 2 años. Y fue cuando empezó hacia atrás, de ser un niño pues alegre, activo, ágil, a ser un niño ya no es serio, es totalmente ajeno. Y ya un día una persona que trabaja en un colegio en Madrid, que es especialista en autismo, pues empecé a hablar con ella y a explicarle las cosas que hacía mi hijo. Y entonces cogió y me dice, ¿tú no sabes que tu hijo es Asperger de altas capacidades? Y digo, ¿y eso qué es? Digo, altas capacidades sé lo que es. Digo, ¿pero Asperger? Dice, pues el Asperger es pues, el trastorno del espectro autista. Digo, que es dentro del autismo, pero no es tan severo. Hay un abanico muy amplio. Efectivamente. El Asperger es como que tiene todas las características, pero no son tan profundos en el tema de cerrarse completamente. Y me dice, además que tu hijo es de libro. Y a partir de aquel día ya empecé yo a investigar en el tema del Asperger. Yo empezaba a leer y decía, digo, pues si es que Javi, es Javi, es Javi, es Javi. Y claro, yo decía, ¿cómo se lo digo yo a Javi? Y él me dio la llave para decírselo, porque llegó un día y me dice, mamá, yo creo que soy un poco autista. Y dije, ¡guau! ¿Y eso? Porque a mí no me gusta la gente. Digo, no me digas. Digo, ¿yo qué? Y dice, no, hombre, tú es que eres mi madre, el resto de la gente. Digo, vale. Digo, pues no, Javi, tú eres Asperger. Y me dijo igual, dice, ¿eso qué es? Digo, pues ponte y lee. Y a las 3 horas de estar leyendo, pues salió y me dijo, mamá, llevo 3 horas leyendo sobre mí. 3 horas. Digo, ¿y qué, Javi? Dice, pues nada, yo sigo siendo el mismo. Digo, menos mal, que no has cambiado. Digo, porque ya después del esfuerzo que he hecho, ya... Bueno, yo iba vacunando a mi hija y mi hija no hablaba. A los 2 años y 7 meses la llevo al CEDIAP porque mi hija no hablaba. Me dijeron que... ¿A los 2 años? Sí. Tardó mucho en hablar. Yo creía que era porque hablábamos en inglés en casa y somos padres que no hablamos demasiado y que ya hablaría, que no habría prisa. Pero a los 4 años le diagnostican autismo. Entonces yo lo relacionaba un poco con las vacunas, pero me dijeron que no tenía nada que ver y que no sabían de dónde venía, que era genético. Le hice pruebas genéticas y están bien, no es genético. Leo el libro de Isabel Bellostas y entonces ya sé que ha sido por las vacunas. Empiezo a ver todos los vídeos de mi hija porque yo grababa muchos vídeos y mi hija estaba perfectamente. A los 6 meses, cuando yo le digo Samantha, ella responde con la mirada, hace contacto con los ojos, era una niña normal. Pero en los vídeos veo que, claro, a ella la empezaron a vacunar a los 2 meses. Y le pusieron muchas vacunas. Un día le pusieron 2 vacunas el mismo día y se le hincharon los brazos. Después de la triple vírica, mi hija, tengo un vídeo del día después que se queda en un columpio ausente. Cuando mi hija era una niña que reía, tengo vídeos que reía, que era normal, que era una niña, bueno, que dormía bien, todo perfecto. Pero después de la triple vírica, ya la niña es como que estaba así mirando para arriba, hizo un cambio. Y el cúmulo de vacunas cada vez la estancaban más. Cuando tenía 2 años, su cumpleaños, tengo un vídeo que empezó a girar. Ella giraba, 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 no paraba de correr, pero yo me pensaba que era de alegría. No le da importancia, porque es una niña que siempre ha sido muy feliz. Cada vez que le iba poniendo vacunas, he observado en los vídeos que la última vacuna que le puse a los 6 años, que hacía ya tics, así, dejó de comer. Cuando estuve leyendo los efectos secundarios de las vacunas, ponía andar, problemas al andar, bueno, encefalopatía, muchos efectos secundarios que yo no sabía, porque nunca me explicaron los efectos secundarios. Siempre me dijeron que las vacunas que había que vacunar, me dijeron que eran obligatorias en la guardería. Me dijeron, no, es que tienes, o sea, no me dijeron obligatorias, pero me dijeron, para apuntarla tienes que traer el carnet de vacunas. Estaba hablando con la directora de esta guardería y me dice que cada año vienen más niños autistas a su guardería. Se me pone a llorar. Ahora ya no pide el carnet de vacunas. Me gustó mucho el libro Desvaneciendo ilusiones. Ahí sí que lo vi totalmente que esto es para matar a la gente, las vacunas, y para dejarnos idiotizados, para que la gente no llegue a estudiar ninguna carrera o que seamos tontos. Yo, para mí, pues lo llevaba religiosamente a vacunar pensando que era lo mejor que estaba haciendo para él, lo mejor. No tenía ni idea, pues, que podían pasar cosas
negativas, ¿no? Si no, a lo mejor me lo habría planteado, pero bueno, las vacunas eran palabra de Dios. Porque Víctor ya aquí tiene 34 años. Él nació en 1987. En aquellos momentos el calendario, la primera vacuna era a los 3 meses. Y lo llevé a vacunar, tal como tocaba. Y bueno, el chaval no paraba de llorar y llorar y llorar. Incluso lo tuve que llevar de urgencias, que esos lloros, años después, me he enterado que es un efecto secundario importante de la vacuna que le habían puesto. Nadie te dijo nada en ese momento. Nadie me dijo nada. Y bueno, pues después ya, al año y medio, el chaval estaba como, no sé, no le veíamos un poco ausente a veces, pero bueno, dentro de lo que cabe. Y un homeópata que lo llevé, porque sí que esto les pasa mucho a los chicos autistas, que bueno, no sé si lo habéis dicho, pero bueno, Víctor es autista. Y entonces lo llevé a un homeópata porque ya pues tenían que casi operarle de las anginas, porque no paraba de tener infecciones. Y ya pues el homeópata me dijo, fuera vacunas, y yo no lo volví a vacunar. Pero resulta que ya lo dejé de vacunar, pero ya después ya el diagnóstico ya vino, tardaron en dárselo un poco, pero ya vino autismo y tal, y ahí estuvimos. Y resulta que cerca de los 8 años, a los 7 años y pico, el chaval pues se cayó, se hizo un corte aquí en el glúteo con una llave y lo llevamos al hospital de urgencias, le cosieron y le pusieron el tétanos. Otra vez la vacuna que él primeramente le había hecho daño, pero bueno, claro, las de urgencias lo cosen, tampoco te planteas de decirles nada y lo vacunas. Sí, tétanos y pertussis. Y coincide también, información que tengo por ahí, pues que al cabo el chaval empezó a estar como peor, pero tampoco te planteas que la vacuna sea lo que le ha hecho tanto daño. Hasta el punto de que, bueno, pues se volvió medio loco. Tuvimos que llevarlo ya al hospital y quedó allí ingresado en el hospital en psiquiatría. ¿Medio loco qué quiere decir? ¿Crisis como crisis pues, de violencia? Agresividad increíble, una agresividad. Cuando él no era... No, él era un chaval movido, era tal, sí. Pero en aquel momento ya fue fue ya tremendo porque, bueno, incluso en aquellos momentos yo nunca lo he dicho, prácticamente lo estoy diciendo en los últimos años, tan agresivo se volvió que en el propio hospital tuvo que estar atado con camisa de fuerza. ¿Con 8 años? Con 8 años. Atado, porque es que era algo horroroso como estaba. Cuando ya tenía él 10 años, sobre los 10, tuve la suerte de que un amigo mío contactó con el Centro de Investigación del Autismo allí en San Diego, en California, y entonces pues a través de un protocolo que tenían, pues empezamos a poner en marcha algunas cosas y el chaval se fue calmando bastante hasta el punto de que pudimos dejar toda la medicación. El protocolo DAN. Se llama DAN, bueno, lo pronuncio mal, pero es Defeat Autism Now. Vencer autismo ahora. Ajá. ¿Y qué es de algún médico? Era un consenso, era el primer protocolo que hubo de autismo, y después también pues también había tratamientos pues para ellos a nivel de alimentación. Y bueno, pues es que o sea, ¿era un protocolo de alimentos? No, de alimentación, de suplementos. Y de desintoxicación de metales. Vale. Le hicimos analítica de metales y salieron el mercurio, que salió, aparte de otros metales, el mercurio, que justo, era uno de los componentes de una de las vacunas. Bueno, de una de las vacunas, era como si dijéramos un conservante. Él fue mejorando porque lo que es al cambiar su alimentación enseguida le mejoró el comportamiento. Es que fue casi en días, de dejarle de dar lácteos y gluten. Todo esto tiene relación, ¿eh? Lo que pasa que la gente no lo sabemos pero por lo visto los tóxicos hacen que algunas enzimas
no estén activas y entonces no pueden descomponer algún tipo de proteínas complejas, como son la leche, el gluten. Entonces, claro, pues... Pero yo conozco niños que están recuperados si se toman medidas pues a tiempo. O sea que... Y la mayoría de niños, pues, los tratamientos, uno de ellos importantísimo es desintoxicarles de los metales, porque coincide con muchos niños. Yo tengo muchísima acceso a, bueno, porque además tenemos una asociación de autismo y entonces pues coinciden que muchos de los niños a nivel genético tienen un gen que me parece, que no quiero equivocarme, pero creo que es el GSM1 o algo así, que coincide que muchos de ellos lo tienen como si dijéramos afectado, nulo. Y claro, si tú no está relacionado con entre otras cosas, con el glutatión. Si no se tiene suficiente glutatión, tú recibes los mismos tóxicos que los demás, pero si no puedes eliminarlos, pues entonces se van acumulando. Y por esto, muchas veces el autismo pues coincide cuando, por ejemplo, en la vacuna coincide en año y medio muchos, que después de la vacuna esta es como si fuera esta la gota que colma el vaso. Y sí que es verdad que hay niños, yo conozco niños que están recuperados. Del todo. Del todo. Ya les han quitado el diagnóstico. Claro. Y bueno, y entonces pues ahora pues seguimos haciendo cosas porque cada vez hay más avances y todo lo que se puede, porque bueno, yo también estoy estimulada porque hay muchos padres que claro, ahora se encuentran con el problema, pues ahora o hace poco tiempo, y entonces pues ellos me sirven para seguir haciendo cosas. Y entonces pues desde, por ejemplo, trasplantes de heces que les hacen, los llevan a algún país extranjero a hacer, trasplante de células madre. Hay cantidad de tratamientos. Hay, por ejemplo, una cosa que le fue muy bien, la cámara hiperbárica. Terapia hiperbárica. O sea, que es que hay tantas cosas que... Y hemos estado más de 15 años, o más, digo 15 como pocos, desintoxicándolo. No sé lo que me costó 600.000 euros de multa por llevar a un químico americano para que explicara su experiencia con niños autistas, con recuperarlos, ¿no? de esa porquería que les meten con las vacunas en su cuerpo, sobre todo metales pesados. Los autismos provocados por vacunas, que sepan la gente que no esté viendo, que pueden ser reparables, porque está provocado por metales pesados y otras sustancias que cuando desintoxicas el cuerpo, haces quelación, desparasitas y dieta y MMS, encuentran otra vez. Tenemos una hija mayor que se puso todas las vacunas y la pequeña, que es de la que vamos a hablar, también se puso todas las vacunas hasta que tuvimos el problema. Ajá. ¿Qué pasó y cuándo pasó? Pues pasó a los 9 meses, cuando la vacuna era la triple vírica, y se puso muy enferma, se puso una semana 39-40 de fiebre, la llevamos a urgencias, bueno, al final salió de la fiebre y tal, pero luego la niña ya no volvió a ser la misma. Se quedó como seria, triste todo el día, caía en patrones de repetición, mirando la televisión, no sonreía, no te reconocía, cuando la llamabas no se giraba. Y bueno, eso fue lo primero que nos dimos cuenta, aunque en ese momento ni siquiera lo vinculamos con la vacuna. Ajá. Porque creíamos que las vacunas no producían nada. En ese momento no teníais idea que la vacuna pudiera provocar eso. Eso es, creíamos que era una fase y no le dimos mucha importancia, a los 9 meses no le dimos importancia. Luego, a partir de los 12 meses, seguía igual. Ahí ya sí que nos empezamos a preocupar, porque ya eran 3 meses que la llamabas, no te miraba. Y aparte que siempre estaba muy seria, que era normal. O sea, antes de los 9 meses la niña sonreía, te reconocía y reía. Y también empezaba a balbucear alguna palabra. Y a los 9 meses se truncó totalmente. Así siguió hasta los 15 meses. 15 meses ya había muchas alarmas, ¿no? Porque lo comparamos con otros niños de la misma edad y veíamos que no tenía nada que ver. Ajá. Entonces a los 15 meses sí que fue ya cuando la doctora, la pediatra, nos dijo que fuéramos a una psiquiatra infantil y bueno, llegó a la conclusión que la niña presentaba un cuadro autista, pero claro, que no se podía diagnosticar hasta los 3 años porque es como funciona el protocolo. Y entonces ya pues nos explicó un poco lo que significaba eso y bueno, que simplemente que era una cosa que no se cura, que es así,
que el cerebro funciona mal, no se sabe por qué, y ya está, que era lo que nos esperaba. O sea, no os dan ninguna explicación de por qué ha pasado, cuando la niña en un principio estaba creciendo bien, ¿no? Y además os dicen que tampoco hay solución, que ahora ya hay que tratarla como una persona deficiente, ¿no? O toda su vida. Sí, más o menos era eso el camino que os estaban marcando. Eso es. Pero a partir de ese momento empezamos a buscar por internet todo lo relacionado con terapias alternativas y entonces veíamos pues casos de gente que se había curado, entramos en grupos de internet sobre todo había madres, que explicaban su caso y que dándole esa medicina me funcionó, dándole lo otro. Pues empezamos a interactuar un poco en esos ámbitos. Y luego finalmente, la casualidad, encontramos un centro que trataba a estos niños con biomedicina. En ese momento la niña tendría 18 meses. O sea, los niños que presentan este tipo de problemas de autismo tienen problemas con el intestino. O sea, el intestino es permeable y de alguna manera lo que hace es que las toxinas vuelven otra vez al cuerpo, pasan otra vez a la sangre y afectan a todos los órganos, entre ellos al cerebro. O sea, se afectan al hígado, a los riñones, al estómago, todo, y al cerebro. Entonces, como el cerebro tiene toxinas, pues no puede funcionar de manera normal. Y entonces de lo que se trata precisamente es trabajar mucho con la dieta y limpiar el cuerpo de toxinas. Y luego también tenían un osteópata muy bueno, que ya el primer día le hizo una sesión larga, y que también ayudaba mucho. La verdad, cada vez que iba al osteópata notabas que la niña se espabilaba un poco. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que empezamos del día 1 ya es dieta, cambiar totalmente la dieta, la leche que bebía 0. O sea, lácteos. Lácteos fuera. ¿Qué más? Era todo verduras y la leche, tuvimos que comprar una leche especial que en ese momento, hoy en día no sé, supongo que debe ser más fácil, solo la encontramos en Alemania y luego encima con todo digamos, medicina natural para limpiar lo que es riñones, hígado, etcétera, etcétera, es lo que empezamos a hacer desde el día 1 ya. Y luego conforme iban llegando los resultados de los análisis, pues iba ajustando la medicación. Al cabo de un mes y pico ya vimos que la niña empezó cada vez a mejorar y mejorar. Y bueno, de hecho mejoró tanto que en 1 año y medio totalmente curada, pero totalmente. O sea, empezó P3, que fue justamente en verano, como dices, en verano, pues ya empezó P3 perfectamente, nadie supo nada de que la niña había tenido este problema. O sea, aún estaba un poco inmadura en algunos aspectos, porque es normal, porque se había tirado 1 año y medio totalmente bloqueada. Claro, claro. Y entonces cuando el cerebro se le volvió a conectar, retomó desde los 9 meses. ¿Qué sentisteis, no? Cuando veis que habéis conseguido eso por vuestro propio coraje, ¿no? De buscarlo, ¿cómo sentís? Bueno, pues no sé cómo explicártelo, la verdad. Porque más que nada que supongo que muchos padres se rinden cuando el médico te dice que no hay nada que hacer, pues ¿qué haces? Tienes que adaptar a la nueva realidad y con el tiempo supongo que lo aceptas y puedes vivir con ello. Pero por suerte no fue nuestro caso. Es un claro ejemplo de cómo los médicos no lo saben todo, ¿no? Ni mucho menos. ¿Qué hacen los padres? Sacar a sus hijos adelante, como han hecho con muchos padres anteriormente con otras enfermedades. Recuerdo la película Aceite de Lorenzo, que es un caso real, ¿verdad?, sobre el uso de los omega-3 para tener problemas neurológicos, sacados por los padres. ¿Quién ha sacado adelante a los hijos? Los padres. ¿De quién he aprendido yo más? De los padres de autismo. O sea, estas son enciclopedias vivientes. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? El sistema médico se ha ido, ha hecho lo que ha hecho, ¿verdad? Pero no es capaz de responder a la curación. No es capaz de ayudar a recuperar a los damnificados por las vacunas, ¿no? ¿Qué han hecho los padres? Sacar a sus hijos adelante, evidentemente. ¿Y los médicos qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que aprender, humildemente aprender, pero la palabra humildad se ha alejado de los protocolos médicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues aprender del que sabe. ¿Y aquí quién sabe? Saben los padres. ¿Por qué? Porque son los que están sacando a sus hijos adelante. Los demás que podemos ayudar, pero no entorpecer. Cada vez estoy más impresionada por los testimonios que vamos recogiendo y empiezo a dar gracias por no haber tenido que correr esos riesgos.
Entiendo que la mayoría de los padres quieren lo mejor para sus hijos, y supongo que si muchos acceden, debe ser porque desconocen las posibles consecuencias. Seguimos de ruta. Todavía hay familias que nos están esperando para ofrecernos su testimonio, a pesar de su dolor. Y aquí es muy importante reivindicar un nombre que ha pasado muy desapercibido, que es Andrew Molden. Este hombre, que formaba parte de los comités máximos en Canadá de hacer programas para las universidades, programas de investigación, etc., es decir, con una carrera impresionante, con 45 años, decide que quema conscientemente su carrera. ¿Por qué? Porque ha ido viendo que las vacunas son perjudiciales siempre, siempre. Y aporta dos criterios nuevos. Uno, que producen isquemia, o sea, falta de oxigenación, y dos, provocan derrames microvasculares. Que eso se traduzca en la muerte súbita del bebé, se traduzca en enfermedades más o menos peligrosas a lo largo de la vida o aparezca en los herederos, depende de una cantidad enorme de factores. Pero además este hombre estableció una serie de parámetros donde, viendo las caras de los niños, con una serie de parámetros, donde viendo la cara de los niños podía ver los efectos que había tenido la vacunación recibida anteriormente. ¿Vale? ¿En la cara reconocía los medicamentos que habían recibido? Los cambios, comparando fotos antes y después, podían ver las consecuencias, ¿vale? Y eso en unos era muy claro, en otros no tanto. Pero lo que es cierto es que estableció unos métodos rigurosísimos para poder medir las repercusiones negativas. Pues este hombre, como que estos descubrimientos de que los había ido transmitiendo a sus superiores, digamos, y no le hacían ningún caso, que es lo que ocurre. O sea, cuando un médico, un investigador cuestiona el tema de las vacunas o cualquier otro tema, me viene a la memoria la frase de Alfonso Guerra diciendo: el que se mueve no sale en la foto. O sea que sobrevivió desde que decidió quemar su estatus a que murió apenas 5 años. Entonces parece que hay versiones distintas, no he investigado. En algún momento me encontré que se había suicidado, y los suicidios ya sabemos que es una forma de tapar otras cosas, ¿no? Los médicos antivacunas de las últimas décadas sabemos que hay una relación directa, por ejemplo, entre las vacunaciones y la muerte súbita de los recién nacidos. Que son casos, es verdad que no son numerosos, pero son casos de niños, de padres que de repente han visto que su bebé estaba muerto. Todos esos casos que aquí en España han habido, es decir, han resultado después de 1 semana o 2 semanas de las últimas vacunas que habían puesto al bebé. Y son casos, la muerte súbita del recién nacido, que la medicina moderna dice que no sabe a qué se debe. Las vacunas han generado muchísimos efectos adversos, algunos más graves, como muertes súbitas del lactante, que esto está totalmente ninguneado, pero está clarísimo que tienen que ver con las vacunas. La muerte, ¿por qué un niño sano de repente a los 2 meses se muere? ¿Qué pasa? Entonces, casi siempre hay un antecedente de vacunas. Entonces, y luego muchos efectos que no se han relacionado, pero que niños que han cambiado de carácter desde las vacunas o que han empezado a tener enfermedades o lo que sea. Entonces, pero esto no está reconocido. Hace más de 30 años, los CDC deberían de haber hecho estudios que comparasen una muestra significativa, ¿no?, entre niños vacunados y no vacunados, pero siempre se alude a que correlación no es causalidad. Y aquí yo creo que sería interesante entrar con el matiz también, por ejemplo, con la muerte súbita, ¿no?, del neonato, que aluden a lo mismo, ¿no?, que metodológicamente sería correlación, pero no hay causalidad. Bueno, hace poquito salió un estudio que demostraba que de 2000 y pico niños notificados, el 25% había fallecido al día, un día después de recibir un amplio espectro de vacunas, el 58% a los 3 días y el 75% a los 7 días.
Entonces, ahí hay una clara relación directa, no hay una correlación. Se ve clarísimo ahí. Entonces, claro, tenemos la problemática de que a nivel institucional, ya en antaño pasaba, históricamente, se negaban a notificar las reacciones. De hecho, en el libro de Sassan Humphries hay documentación histórica de cómo precisamente algunos médicos no notificaban las reacciones adversas y las muertes, por ejemplo, con la vacuna de la viruela. Con mis hijas no pasó nada, no hubo ninguna cosa así. Y con mi hijo, el día que le pusieron la vacuna de la triple vírica, era un día por la tarde, con el pediatra, le pusieron la vacuna y aquella noche, no sé si a las 2, las 3 de la madrugada, pues se me puso que se me ahogaba, se ahogaba. Yo siempre pienso que si yo hubiera tenido a mi hijo en otra habitación, yo creo que mi hijo no estaría vivo. A lo mejor sería una muerte súbita. Una muerte súbita, no lo sé, pero claro, lo tenía a mi lado porque le había dado el pecho y tal antes de ir a dormir y empecé a oír que no respiraba, con suspiros, enciendo la luz y vi que estaba casi morado. Entonces, claro, lo cogí y veía que no podía respirar, cada vez estaba más morado, no tenía tiempo de ir a ningún sitio, porque si no puedes respirar, en un momento te puedes quedar. Entonces empecé a echarle aire, desde mi boca le iba echando aire a él, le iba levantando los brazos, lo tocaba por el pecho, lo estiraba del todo para que pudiera respirar, le levantaba mucho los brazos, los abría y venga a echarle aire en la boca, hasta que al final reaccionó, pero al principio no había manera de que reaccionara, y al final reaccionó y se fue calmando, fue respirando, así a poco y tal, y bueno, después ya por la noche bien, él pudo estar durmiendo, yo no, estaba pendiente, si respiraba, si no respiraba, y al día siguiente, por la tarde, llevé al niño otra vez al pediatra y le dije que no quería que le pusiera ninguna vacuna más de estas a mi hijo. El virus del sarampión es uno de los 3 antígenos que contiene la vacuna triple vírica, ampliamente sospechosa, como hemos visto. Y curiosamente, la existencia del virus del sarampión no se ha podido demostrar nunca. ¿Cómo puede ser esto? El año 2011, el virólogo alemán Stephen Lanka retó públicamente a quienes afirman que el virus del sarampión existe a que le mostraran un solo artículo científico publicado que lo probara. Ofreció 100.000 euros a cambio. Un estudiante de medicina llamado David Bardens le mandó por carta 6 artículos y exigió el pago del dinero. Lanka negó que esos artículos demostraran la existencia del virus del sarampión y se negó a pagar. Bardens decidió acudir a los tribunales y se inició un largo proceso judicial. En el año 2014, el tribunal de Ravensburg condenó al Dr. Lanka a pagar los 100.000 euros. Pero Stefan Lanka recurrió la sentencia alegando que ninguno de los artículos presentados cumplía los criterios que se supone debe tener un trabajo para ser considerado científico, ni se describía en ellos cómo se había aislado el virus ni cuáles eran sus características. Ni siquiera ningún artículo contenía una imagen real del virus, solo recreaciones gráficas. El Tribunal Supremo de Alemania falló a favor del doctor Stefan Lanka y el señor Bardens se quedó sin sus 100.000 euros. La existencia del virus del sarampión no había podido probarse. Ein zweites Statement dazu, eben das Gericht hat das festgestellt, dass innerhalb 6 Publikationen kein Virus nachgewiesen worden ist. Aber es sind ja alle Zitate zu berücksichtigen, ja, und insgesamt musste ich ja 3.360 Publikationen berücksichtigen. Das war eine Höllenarbeit, riesen Rechercheaufwand, ja. Aber die Aussage des Gerichts ist ganz klar, in 3.360 Publikationen ist kein Beweis für das Masernvirus enthalten. Und dann ist ja die Frage, wo ist es dann, ja?
Esta sentencia pone en duda no ya que el sarampión lo provoque un virus, sino que realmente haya enfermedades provocadas por virus. Stefan Lanka afirma también que jamás ha podido demostrarse que existan virus patógenos, argumentando que los virólogos llaman virus a los residuos de células humanas. Actualmente sigue investigando con la intención de mostrar al mundo que, si no existen los virus patógenos, ni son los culpables de las enfermedades, ¿cómo pueden existir vacunas que nos protejan de ellos? ¿Cuál es, pues, el objetivo de las vacunas? El tema de la infertilidad es un tema que sale constantemente. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los autores, de los científicos claves del siglo XIX, Darwin, incluso el mismo Pasteur, muchos de ellos pertenecían a la sociedad eugenésica. De hecho, hay informes muy claros de algunos gobiernos explicando, por ejemplo, el famoso informe Kissinger que hizo para el gobierno de los Estados Unidos, señalaba claramente este problema y apuntaba toda una serie de estrategias a seguir para reducir la población en una serie de países del mal llamado tercer mundo. Y es unas políticas que hemos luego visto que se han desarrollado y cuando este informe se ha desclasificado, pues ha ido encajando con lo que estábamos viendo. Entonces, pues Kissinger delimita claramente que una de las principales preocupaciones para los intereses es el crecimiento poblacional, y ahí entraríamos pues el papel de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, como institución supranacional, ¿no?, junto a otras más, ¿no?, y la Alianza Gavi y determinadas fundaciones como la Fundación Rockefeller, Melinda Gates, que tienen especial interés no solo moral, sino también económico, ¿no? Estos filantrocapitalistas. Se han investigado vacunas que exclusivamente eran para introducir determinados productos que reducían la fertilidad femenina y masculina, especialmente femenina, en estos países. Y ahora, pues teniendo en cuenta que hemos llegado a una especie de callejón casi sin salida, porque la mayoría de los países occidentales, las mujeres les cuesta un enorme trabajo reproducirse, hay una degeneración biológica generalizada que hace que sea muy difícil a las mujeres parir, la media de hijos que nacen es cada vez más baja, y no solo eso, sino que hay unos enormes problemas de fertilidad que se traduce en decenas y decenas de miles de tratamientos de fertilidad artificial, de operaciones de fertilización in vitro, es decir, hay un problema cada vez mayor del ser humano para reproducirse, y es consecuencia de la enorme toxicidad de todas estas sustancias de las que estamos hablando y por supuesto de las vacunas. Sí, eso ya ha sido en el año 80 y ha sido denunciado cuando a las poblaciones más pobres del planeta, Haití y otras poblaciones, se les decía que se vacunaban de tétanos y iba una hormona de la infertilidad y se dieron cuenta por las hemorragias que se producían, sobre todo entre las mujeres. ¿Qué es lo que está pasando ahora aquí? Ahora igual. Desde los primeros días, compañeros médicos, sus mujeres nos comentan, oye, que pues, en el mes de marzo, en el mes de febrero, oye, que ha aparecido una hemorragia menstrual. Y luego, por ejemplo, en países como en Kenia, también en el año 2014, con campañas de vacunación masiva, en 2014 con el tétanos, también fue un tema recurrido y análisis de viales en los que se encontraban sustancias para esterilizar, en Kenia en el año 2014. También, bueno, y en otros países como Filipinas, por ejemplo, o Honduras también se ha hecho en los 90, o sea que, en fin, parece que también hay un fin latente, no manifiesto, ¿no?, de control poblacional. Del tétanos lo mismo. Muy cercano, un padre de los que asistimos nosotros al parto en casa, que trabajaba con vacas y se iba a Galicia y tal, se lo puso
tuvo un síndrome de Guillain-Barré, 1 año sin poder trabajar y... En cambio, ¿cuántos casos de tétanos has vivido? Ninguno. O sea, cuando me llaman yo ahí me mojo, ¿no? Me ha mordido el perro, mira, es que el parque y tal. Digo, mira, lavarlo bien con agua y jabón. Y además que tampoco, quiero decirte, ninguna vacuna es eficaz. O sea, ni al 70 ni habría que mirar a qué eficacia tiene, porque con este mundo de tanta ocultación no se sabe, ¿no? Pero vamos, yo los casos que he llevado, pues ninguno le ha pasado nada. Y son muchos, ¿eh? Son muchos. Una de las vacunas más polémicas ha sido la del virus del papiloma humano, que se introdujo en el calendario de vacunación español en el 2008 y que se pone a adolescentes entre 12 y 13 años, tanto chicos como chicas. Es la primera vez que se utilizaba una vacuna para prevenir, supuestamente, un cáncer, pues hasta entonces todas las vacunas se habían aplicado a enfermedades consideradas infecciosas o contagiosas. Con la que me informé más fue con la del papiloma, porque bueno, me enteré por la Teresa Forcades, sí. Y vi un vídeo suyo y bueno, y también fui a una conferencia que dio en el Colegio de Médicos, que la atacaron de una forma espectacular, pero mucho. Y bueno, y a partir de ahí, esta siempre la había desaconsejado. Pero claro, la ponían en el colegio, la ponen en el colegio. Que es una barbaridad Sí, también, ¿no? sí, Un acto sí. médico Sí. en la escuela. Van las enfermeras a los colegios, a los colegios y a los institutos a poner las vacunas. Sí. Yo tengo una amiga, mi mejor amiga, que cuando nos vinieron a vacunar a la escuela del papiloma, ella estaba llorando porque no quería vacunarse, porque le daba mucho miedo. Y cuando la vacunaron se empezó a marear y le dijeron, no cierres los ojos, quédate despierta, no los cierres. Esto las enfermeras que estaban Sí, allí, ¿no? están ahí, no Le los... dijeron, "No te sí, pero ella se acabó durmiendo, cerró los ojos y entonces se desmayó. Y se empezó y la tuvieron que despertar oliendo el gel hidroalcohólico para que se despertaran los sentidos y todo, y estaba amarilla. Hubo uno que le vacunaron y estaba con el brazo hinchado y lo tocabas y está duro, y dijo la profe, bueno, vamos a ver a las enfermeras, a ver qué te dicen. Y tenía todo, la vacuna concentrada aquí, no se había como estancado aquí, y le dolía mucho el brazo, y entonces pues pasaron unos 2 o 3 días que seguía teniendo el brazo así, y pues le dijeron que hacía como masajes para que se fuera todo lo que se había quedado ahí. Recuerdo cuando vinieron a mi instituto a vacunarnos del papiloma. Yo fui la única de mi clase que no recibí el pinchazo. Y cuando volví a casa les cuestioné a mis padres por qué no quisieron firmar el consentimiento. Creo que ahora empiezo a entenderlo. Bueno, yo tengo una hermana que va en otra escuela diferente a la mía, y su mejor amiga también iba con miedo a vacunarse porque le daba miedo el pinchazo. Entonces, cuando salió, dijo, sí, bien, bien, y se fue a apoyar una columna. Cuando se fue a apoyar,
se desmayó y se cayó al suelo plana, así, ¡pam! Y entonces la despertaron, estaba en el suelo y la despertaron. Y dice, ¿qué ha pasado? No recuerdo nada. Y la ingresaron en el hospital porque creo que se había torcido o algo. Algo le había pasado y la tenían con un collarín así. Se quedó 1 o 2 días ingresada en el hospital para ver cómo avanzaba. Creo que estuvo 1 semana o así con la cosa esta del cuello. Cuando empezaron a hacer la campaña en la escuela de mi hijo, me puse en guardia y dije que no. Esperé a las chicas que vinieran con el maletín, con todo el arsenal químico de esto, y yo cogí a mi niño y me fui peleándome con la directora porque no estaban de acuerdo de que hiciera eso, y me opuse. Entonces, cuando salieron todos, fui a la copistería y hice fotocopias de todo lo que los padres no se habían dado cuenta y habían permitido que les pincharan ese veneno a los hijos. Bueno, me llamaron de todo por hacer esa reivindicación, pero yo lo hice muy a gusto, me gasté un dinero en fotocopias, pero yo empecé ahí a repartir trípticos, a decir, Dios mío, ¿qué estáis haciendo? Por supuesto, de los 25 niños, pude salvar a mi hijo y a 4 más, de padres que dijeron, ostras, pues quizá tenga razón, ¿sabes qué? Me lo llevo. Me los llevé a la playa mientras los otros pinchaban. O sea que fue una manera simbólica de torearlos para que no cayeran en eso. Y cuando subimos a clase, no se marearon tanto como se había mareado mi amiga la otra vez, pero estaban como todos como medio dormidos en la mesa, así todos, y pues tuvieron que ir repartiendo galletas para que les subiera el azúcar y también papeles con alcohol para que olieran y no se durmieran, no se desmayaran. Y lo tuvieron que ir repartiendo por la clase porque eran como 8 personas que estaban así medio dormidas y los otros estábamos mirando como ¿qué les ha pasado? ¿Y tú por qué no te vacunaste? Pues yo no me vacuno porque mi madre no quiere que me vacune y pues entonces a mí ya me está bien. ¿Por qué? No me hace falta. Ese sí fue otro artículo que escribí sobre la experimentación en la India con la vacuna con la Gardasil, que además se hizo sin permiso de padres, se fue a los colegios y se vacunó en masa a chavalas de entre
13 y 16 o 17 años sin permiso de los padres y sin avisarles, y ha habido una cantidad enorme de estas chavalas que sufrieron daños y entre ellas algún número de muertes también. El tema de aluminio, no sé si conocéis a Teresa Forcadas, sí. Descubrió que realmente, aunque se consideraban las sales de aluminio muy seguras, realmente en los ensayos de esta vacuna y en otros, no se había nunca dado en una situación en la que en el ensayo se valorara la seguridad propiamente del aluminio, porque si tú siempre estás poniendo aluminio en el grupo control y en el grupo vacunado, o sea, tratamiento, nunca vas a poder valorar los efectos secundarios de las sales de aluminio. Claro. Que además siempre están, ¿no? Exacto. Que hay otros coadyuvantes. O sea, que la causa de los problemas de la vacuna del papiloma sería el aluminio. Sí, pero porque además en la vacuna del papiloma se utilizan las proteínas sintéticas de los virus que lleva, y para ahorrar, porque este proceso es, es caro, para ahorrar están poniendo menos cantidad de antígeno, que serían estas proteínas, que lo que debería llevar idealmente una vacuna. Entonces, las sales de aluminio agreden el sistema inmunitario, si no localiza correctamente el antígeno, va a atacar a otra parte del cuerpo. Y entonces se produce la autoinmunidad y depende en la vulnerabilidad de esa persona, pues va a haber un desarrollo de una enfermedad u otra. Y en casos fatales, pues la muerte. ¿Cómo que no te informaste bien de los contenidos, de los prospectos, de los posibles efectos para poder informarme, o para tú saber, o para poder reconocer los efectos? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no sabría decirte muy bien por qué. Supongo que porque estaba ahí inmersa en todo esto, entonces pues cuando podía, cuando me pedían mi opinión, pues sí, opinaba y desaconsejaba, pero no investigaba yo, no me miraba los prospectos y todo esto. ¿Y te sientes bien por eso? No, me siento fatal, yo creo que podía haber hecho más. Sí. ¿Reportaste en algún momento algunos efectos? No. ¿Por qué? Porque no estaba pendiente de esto, no estaba pendiente de los efectos secundarios. Lo que sí observé es que muchos niños, después de 2 o 3 vacunas, empezaban con bronquitis. Empezaban a tener bronquitis, que hay muchísimos niños con bronquitis, con asma. De los no vacunados creo que es un 0,2% de niños que tienen bronquitis, y en niños vacunados un 15% que desarrollan un asma infantil. La relación, por ejemplo, entre la vacunación de la hepatitis B y la bronquiolitis. Este trabajo está aprobado por la Universidad Autónoma como parte del trabajo digamos, el predoctorado, ¿no? Junto con uno hice 2, junto con uno que relaciona las proteínas de leche de vaca, la leche UHT es una forma de tener alergia rapidísima, y la enfermedad pediátrica y de adultos. Entonces, fue aprobado por un tribunal de la Universidad Autónoma con el jefe de la pediatría de la Universidad Autónoma y dos profesores más, con una buena nota y con el encargo que publíquelo y eleve a la comisión de vacunación. Es decir, la causa de la bronquiolitis, a ver, hay un mundo, llamamos bronquiolitis a muchas cosas, pero la causa de esa bronquiolitis asfixiante de un niño pequeñito y demás es la vacunación de la hepatitis B temprana, que es absolutamente innecesaria. Y a su vez, esa misma vacuna, en ese trabajo de investigación que hice, que fue bibliográfico, fue leer trabajos hubo 100 años de bibliografía. Coincidía completamente en que esa introducción de la vacuna de la hepatitis B era el despertar de las alergias alimentarias del primer año. Es decir, era tan monstruoso
el estímulo que suponía una proteína S de superficie de una cosa como un virus de hepatitis B en un bebé recién nacido, que hacía la inmunidad raca, y pasaba de ser una inmunidad en equilibrio, aprendiendo de la madre, viviendo de la madre, a ser una inmunidad que rechazaba hasta la leche de vaca. Que un mamífero sea alérgico a leche de vaca es como ser alérgico al aire, es una locura. Pues lo que supuso para la comisión de vacunación, cuando conseguí contactar con alguno de ellos, que no es fácil, fue la pregunta: ¿quién es esta? Quite esa vacuna de en medio, la hepatitis B, que es imposible que un bebé la tenga, y se va usted a quedar sin los hospitales infestados de bronquiolitis, ¿verdad? Y tampoco, creo que era la primera causa de muerte prácticamente la bronquiolitis en bebés pequeñitos. Es que luego, después del estudio, escribí la historia de la bronquiolitis, o sea, entonces ese artículo nunca no he podido publicarlo en ningún sitio, pero es la historia de la bronquiolitis con 100 años de bibliografía, con pelos y señales, ¿no? ¿Y por qué no has podido publicar? Nadie lo ha querido publicar. Nadie lo ha querido publicar. Implica 2 vacunas. Y llegamos a la vacuna del COVID. Sí, o al experimento que se ha intentado vender con el nombre de vacuna, porque el nombre de vacuna a nivel social significa algo que te previene de todo y que no te produce nada. Pero si lo examinamos bien como un medicamento, eso, que ha pasado una fase 3 sin hacerla, porque no se ha completado. Para completar fases 3 hay que ver efectos secundarios y eso, entonces ha pasado a la 4ª y está en fase 4 con un aprobado en interrogante. Y en lugar de venderse esto, se hace publicidad para venderla. Y el detalle es de que la tecnología con la que se prepara este medicamento de ingeniería genética para modificar vacunas es una técnica que se ha utilizado en laboratorios de ingeniería genética preparados para la guerra biológica. Entonces, y el detalle es de que de los mayores expertos de ingeniería genética dispuestos a hacer vacunas de este tipo, muchos de ellos han hecho objeción de conciencia o hicieron objeción de conciencia ya en el 82. Y hasta ahora a muchos de estos laboratorios estaban vetados y con una vigilancia exagerada. Y en febrero de 2020 se les da permiso a todos para que hagan una carrera espectacular y nos saquen un medicamento entre interrogante espectacular. Y ahí está, ¿no? Es decir que... Entonces, pienso que no hace falta ser muy agudo para darse cuenta de la situación grave que se está produciendo, ¿no?, a nivel médico, y que como médicos deberíamos estar alerta, ¿no? Y un día que llaman, yo no les... O sea, me dijeron que venían para el tema de la vacuna, pero así tal cual, el tema de la vacuna, ¿vale? Porque no estamos hablando de que vengan unos médicos, unos enfermeros, jolines, parecían gemelas, sacadas de una película de terror, que son igual. Yo recuerdo la película Resplandor, por lo mismo, pero mayorcitas, vestidas de negro las dos, ¿no? Haciendo un preludio, sí, haciendo un preludio un poco satánico ya del asunto, y en fin, no se identificaron en nada, lo cual alucino, porque entonces cualquier día tú y yo nos vamos a casa de quien sea, tocamos en la puerta, venimos a los de las vacunas y nos ponemos a pinchar a la gente, y yo que llegué sin la mascarilla,
la mascarilla es un absurdo, en mi casa menos. Y en fin, ya la habían vacunado, ya le habían dado la primera vacuna. Yo las eché de casa, las eché de allí más que nada pues porque estaba disgustado, estaba enfadado. También estaba enfrentado con mi madre en ese sentido, por haber permitido lo que habían hecho. Pero mi padre al día siguiente o a lo largo de la semana empezó a notar cómo se le inflamaba la parte izquierda del cuerpo. Se le empezaba a inflamar, se le hinchaba. Y mi madre le tocaba las manos, se las tocaba y yo lo aludía todo a la vacuna. Y nada, de poco a poco se fue hinchando más hasta que un día, pues recuerdo que cenando empezó a vomitar en el plato. Hasta que al final llamamos a una ambulancia. En los días, a los 2 o 3 días. Y allí, pues, cuando lo ingresaron, en principio hubo un silencio bastante absoluto. Acabamos en una planta ponía traumatología, pero yo creo que no tenía nada que ver lo que ponía con lo que había. Lo ingresaron y lo primero que nos dijeron es que era una anemia severa, pero que no estaba claro y que, en fin, que no lo tenían aún, tenían que hacer más pruebas. Lo siguiente fue cuando nos hacen elegir entre la vida y la muerte. Quiero decir, tiene que entrar a operar, le operamos de los riñones que están cubiertos de tal. Bueno, la proteína espiga, esta famosa que yo te comentaba y que yo creo que dentro de todos los tóxicos o metales que pueden llevar estas vacunas, o estas inoculaciones, perdón, es metales pesados, ¿sabes? Y realmente, claro, un hombre mayor que no tiene sistema inmune prácticamente, lo tiene muy bajito, y pues hizo un efecto en él que fue devastador, claro. ¿Y qué tiene que ver la anemia con una operación de riñones? Nunca lo supe. De hecho, es una de las preguntas que yo hice al médico muy simpático, que nunca me olvidaré de él. Parecía sacado de la isla de los famosos. Pero nada más sacar de la isla le pones la bata, ¿vale? O sea, quiero decir... Y, en fin, a este hombre tuvimos un roce fuerte, este médico. ¿Qué te explicaba? No, me explicaba que las vacunas estaban comprobadísimas y que era algo que estaba clarísimo y que eran súper seguras, y que por supuesto que para nada, que yo era un negacionista. Y cuando me dijo negacionista, esto es la primera vez que a mí me han llamado negacionista en mi vida sin negar absolutamente nada. Quiero decir, yo no he sido negacionista en nada en la vida. O sea, negacionista en el sentido de que, en todo caso, preguntarme las cosas. Pero claro, cuando ya me puso la etiqueta de negacionista, ya sé muy bien a qué juego quería jugar. Yo leí durante este tiempo lo que llevaban las inoculaciones, y esos virales llevaban tóxicos. Exactamente el de mi padre tenía la proteína Spike, y eso rodeaba el órgano, rodearon todos los riñones, y en cuestión de un mes se llevó a mi padre. Y eso es lo que hace ese tipo de proteína. Eso me lo comentó una bióloga. Y estuve leyendo mucho respecto al asunto. Eso lo hablé con el doctor, porque yo tengo derecho a leer, ¿no? Tengo derecho a leer y tengo derecho a preguntar y tengo derecho a decirle, oye, pues es que tal catedrática dice esto. Y en fin, así fue. ¿Y tú crees que este médico, sacado de la isla de los famosos, mentía o hacía teatro? Hacía teatro. Dudo hasta que fuera médico, pero es que yo sé que es una estupidez, lo sé. ¿Hubo algún médico sanitario que reconociera que la vacuna podía estar relacionada con todo esto? Asentir con la cabeza puede valer. Puede. Callarse e irse con una mirada. Mira, cuando has mirado muchas veces a las personas, no te digo que no te puedas equivocar, pero ves cosas, tío, y yo lo he visto a sentido, en una doctora concretamente que ya no volví a ver más. Yo creo que a esa chica le tocó. Yo creo que hay gente que lo saben, es que lo saben.
no les exime de culpa. La tienen toda, porque lo saben, pero hay algunos que lo saben. Entonces no soportan estar ahí, o les queda algo de humanos, o les queda algo de empatía. Pero el de la Isla de los Famosos no tenía ninguna. Visto lo visto, pues yo no quiero vacunas para nada. Es mentira, es completamente mentira que las vacunas sirven para algo. Al revés, hace mucho daño. Mi hijo era un niño, pues como todos los niños. Y sí, ahora se relaciona, ahora hace todo, pero eso ha costado un esfuerzo por su parte impresionante. Yo, que vacunas cero, que las quiten de en medio, que no quiero vacunas, que es un asesinato en masa. Vamos a ver, los datos están ahí. Y si yo no me equivoco, en los años 50 había un autista de cada 100.000, y ahora hay uno de cada ¿cuánto? ¿1000? ¿100? Uno por clase, dicen. Uno de cada 10. En los años 50, uno de cada 100.000 y ahora uno. Y luego, ¿cómo los tratan? Que eso es lo que más me cabrea. Con anfetas. Vamos a darle anfetas al Asperger o al autista, así está tranquilo, no da la lata. Y claro, si desde los 6 años le está dando anfetaminas a un niño, cuando tenga 20, ¿qué es esquizofrénico? ¿O qué? ¿Y todo por qué? Pues estás tú tranquilo, que no dé la lata al niño. Es que hay padres que están pasando por lo que hemos pasado nosotros. Es que sigue pasando, es que nos siguen llamando de toda España, Valencia, Almería, Madrid, Santander, Bilbao, en todos lados. Es que sigue pasando. Y esto está como escondido, como que no existe. Quieren negarlo. No, gente mayor también, incluso con la vacuna de la gripe, a gente se le queda la mitad del cuerpo paralizada. Con cualquier vacuna de cualquier edad. Lo que pasa es que yo siempre he pensado más en los niños porque, bueno, una persona mayor, vamos, ha vivido. Sí, sí. Bueno, que lo que también es, si fallece, por supuesto, aunque tenga 80 años, es doloroso. Pero mucho peor un niño que tiene meses o 1 año o 2 años. Sí, no quiero vivir la vida con odio hacia el sistema. Al final es de valientes y es un acto de amor decir la verdad. Están matando con las vacunas, es un genocidio y es un exterminio lo que estamos viviendo ahora. Ya lo estamos viendo desde hace un montón de años, pero ahora van a saco. Entonces, eso es verdad y es un acto de amor, de valentía decir que esto es un genocidio. Entonces, pues sin miedo. Aunque el cuerpo enferme, la mente está por encima y el alma está por encima. Y no pueden modificar la genética porque es que cualquier intento va a ser fallido. ¿Y si tuvieras a otro hijo? No le pondría vacunas. ¿Te has ido informando más sobre este tema con el tiempo? Un poquito más. Me ha cambiado mi foco. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo se lo explicarías a una persona que no sabe nada de vacunas y se lo está pensando? ¿Qué le dirías? Tú ya tienes, tu cuerpo ya es inmune, ya hace lo que tiene que hacer, ¿no? Nacemos siendo luz, pero tenemos nuestras propias defensas, no cal. Bueno, para mí ha sido un despertar porque estaba totalmente como viviendo en otro mundo y ahora me doy cuenta de lo tóxico que es este mundo y que si no nos damos cuenta vamos a destruirnos nosotros mismos. Entonces esto es un aviso también para mí, ¿no? Porque yo a veces también tengo alergias, tengo que cuidarme, depende de lo que como, también me puede afectar. Y bueno, es un llamamiento pues también a cambiar de vida, a estar más tranquilos, a salir más a la naturaleza, a ser más humanos. Pues yo lo he dicho, yo después de la experiencia, si tuviera, ahora por ejemplo, que fuera joven y tuviera que tener más hijos, yo no vacunaría de nada, porque creo que lo que a las personas les mejora es una buena alimentación, agua potable de calidad y todo saludable. Entonces yo no tengo miedo ahora a contagiarnos de nada ni nada. Y bueno, ¿qué opináis ahora de las vacunas? Si tuvierais otro hijo, ¿qué haríais?
Bueno, yo no me arriesgaría, la verdad. No me arriesgaría a poner la vacuna. Yo no sé al final si hacen su función o no, pero yo sé que puede ser muy perjudicial. Y si te toca a ti, aunque el porcentaje digan que es muy pequeñito, que te puede pasar algo, cuando te toca a ti es un 100%. Entonces, evidentemente no le pondría vacunas. Bueno, básicamente el tema está en que la gente tiene fe ciega en los médicos. Y los médicos muchas veces lo que hacen simplemente es repetir lo que le han enseñado sin comprobar nada. Y al final hay otras terapias que funcionan igual o mejor, y como los médicos no las conocen, entienden que eso es como algo que es falso, que es un engaño, que es un timo, pero que no es así. O sea, yo entiendo que hay una medicina tradicional que se había practicado toda la vida y que funciona. Lo que pasa es que hoy en día se le está quitando crédito. Y básicamente entiendo que los padres tienen que confiar en la medicina, pero también tienen que estar abiertos a otras alternativas. Por la parte médica, también me gustaría que fueran más honestos en muchas cosas. ¿No crees que sean honestos? Yo creo que no. Yo creo que solo dicen lo que les interesa. A ver, seguro que hay que sí, médicos que son honestos y dicen cosas, evidentemente. Pero la mayoría yo creo que no. Porque si no, esto la gran mayoría de la sociedad lo sabría. Información sobre qué llevan las vacunas o qué efectos puede ocasionar una cosa o la otra. Y después cada uno con su conciencia. Las vacunas no son necesarias. Es que no hacen falta. Son incompatibles a la vida, es que no tiene sentido ninguno. Y a mi padre no iba a viajar, ni se iba a ir a ninguna parte. Entonces se podría haber evitado. Pero, ¿crees que voy el otro día al ambulatorio y me dicen que es que no estoy vacunado? Vale, qué crimen. Wow, pues sí, no estoy vacunado porque no quiero. Pero que si quiere sírvase usted, ¿eh? Que la mía se la... Porque yo siempre, no soy así. Y ya se puso, o sea, se cayó, claro, se cayó. Pero es que es increíble. En fin, les torearé todo lo que pueda. No sé hasta dónde quieren llegar. Supongo que abusar de niños y adultos lo van a seguir haciendo siempre que puedan. Pero yo tengo una historia que está ahí y es auténtica, de una persona que era excepcional. Es un placer haberte conocido, ¿eh? Igualmente. Inyéctate la verdad. Toma una dosis de realidad. Virus, vacunas y pandemias. Virus, vacunas y pandemias. Escuchando estas historias tan reales, poco a poco, van haciendo en mí una música.
una canción. ¿Quieres descubrir con nosotros la realidad? La dosis definitiva en el siguiente y último capítulo. Para mí la enfermedad sí es una oportunidad. Es la oportunidad de hacer un camino de autoconocimiento, si lo miras así, si no la ves como un enemigo, si no intentas tapar los síntomas, no mirar, si no lo ves como una mala suerte, sino, ostras, ¿no? ¿Qué me quiere decir la vida? ¿Qué me dice mi cuerpo? ¿Qué debo cambiar de mi estilo de vida, de mi camino vital? Una enfermedad muchas veces nos hace un regalo, en realidad.